compartiendo esta serie que hemos titulado Gloria al Señor, una nueva temporada. Estamos hablando de la temporada de la herencia, de las responsabilidades de los herederos, y estamos hablando de que hemos heredado salvación, vida eterna, hemos heredado que no hay condenación, hemos heredado el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Compartiendo con ustedes la herencia que es para la iglesia. Esto es un bien particular, y nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, somos su especial tesoro. Según 19 de Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Y esto indica que hay una estrecha relación entre Dios y su pueblo. Él nos pertenece y nosotros le pertenecemos a Él. Hablando de lo que el salmista expresa, tanto en el Salmo 16, versículo 5 al 6, y el Salmo 73, versículo 26, que ya lo compartimos en días pasados, ellos indican que su corazón está colmado de dicha y bien, porque Dios es su porción, porque Dios es su herencia. Es lo que te compartía el apóstol Pablo. Pablo expresó con claridad y con seguridad: sé vivir cualquiera que sea la circunstancia, sé vivir cualquiera que sea la situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero fíjate que los herederos del pueblo de Israel que venía con Moisés venía siendo perseguido. Detrás venía el faraón y delante tenían el mar, y iban terminando por el desierto. Y cuando vieron que el ejército del faraón se acercaba ya que los cogía, y comenzaron a decir contra Moisés, comenzaron a murmurar y comenzaron a hablar: somos nosotros que perros para que moramos aquí en el desierto, mejor hubiéramos estado allá, que comíamos nuestro pan de balde, que siempre digo cuando cito este texto, mentira, porque ellos tienen que trabajar como esclavos para poder alimentarse. Y eso le pasa a mucha gente que cita el texto: todo por el Cristo que me fortalece, pero cuando viene una situación adversa, se olvida de la promesa que está en la Escritura, que es para ti y para ti. Eres insensible, ¿no? No tienes sentimientos, ¿no? Es que tienes la fortaleza de Dios. Cuando se te muere un ser querido, no es aquí solamente que se te muere un ser querido, a todos se nos mueren seres queridos. Pero cuando viene ese momento tan difícil, tan cruel, tan duro, uno a veces dice: ¿dónde está Dios? Dios está ahí. En medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio de las tinieblas, en medio de la lluvia, en medio del verano, en medio de la sequía, en medio de las aguaceras, Dios está ahí. Porque Dios es de todos lados y de todas partes. Dios es de lejos y Dios es de cerca. Dios es de valles y es de montañas. Pero nosotros, como herederos de Dios, queremos siempre que todo sea fiesta y regocijo. Y claro que sí, es a lo que voy en este momento. Cuando ellos eran perseguidos, iban para una fiesta, porque ese era el propósito de que ellos fueran liberados para hacer fiesta a Jehová. Y el salmista al expresar lo que expresa en los textos que mirábamos en días anteriores, del Salmo 16, versículo 5 al 6, dice: es hermosa la heredad que me ha tocado. Lo que tienes, dale gracias a Dios. ¿Quién eres? Dale gracias a Dios. Lo que vives, dale gracias a Dios. Porque Dios te ha llamado para grandes cosas y tienes una herencia especial en Él. Y estás viviendo la temporada de la herencia. Vive para el Señor, esfuérzate. Y cuando los salmistas están expresando esto que estamos viendo allí en el Salmo 73, verso
26 y el Salmo 16, versículos 5 al 6, ellos indican que su corazón está colmado de dicha y bien, porque Dios es su porción, Dios es su herencia. Para ellos, entender la herencia es el gozo inefable. Entender lo que Dios les ha delegado, entender lo que Dios les ha dado, eso tiene que darle felicidad al creyente, al individuo, y esa felicidad te trae gratitud a Dios, y esa gratitud te lleva a la fidelidad para con Dios, porque Dios ya es fiel para con nosotros. Y cuando nosotros entendemos que Dios ha sido fiel para con nosotros y nosotros debemos ser fieles para con Dios, mira lo que dice el salmista. Gloria a Dios. En el Salmo 25, verso 13. Gloria al Señor. Salmo 25, versos 13 y Salmo 37, 11. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 25 del libro de los Salmos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Salmo 37, 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esto era un abreboca a las buenas bendiciones que Dios daría al pueblo a través de Jesús. Mire lo que dice Mateo, gloria a Dios, capítulo 5. La escritura dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 3 al 11. Gloria al Señor. Habla allí de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, dice el versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El versículo 4 ahí es clave, versículo 5 es clave. Todos esos versículos son claves para la vida del cristiano. La primera responsabilidad de alguien que ha heredado en esta temporada de la herencia y que ha heredado salvación, la primera responsabilidad con la salvación es cuidarla. Cuida la salvación. Ya eres salvo, pero tienes que cuidar la salvación.
Vamos a mirar lo que dice Hebreos. Gloria al Señor. Es necesario entender esto de cuidar la salvación. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. El versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos. Versículos 1 del capítulo 2 de Hebreos, vamos a leer hasta el versículo 3. Por tanto, dice el autor de Hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si esperamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? La primera responsabilidad que tengo en esta temporada de la herencia es cuidar la salvación. Mi responsabilidad como creyente es cuidar la salvación. Ahora, ¿cómo se cuida la salvación? Te citaba en estos días, y creo que en otras ocasiones hemos hablado de Colosenses capítulo 3. Me gusta mucho ese capítulo. Y Pablo está escribiendo allí y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad primeramente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Lo primero que tengo que hacer para cuidar la salvación es buscar las cosas de arriba. Poner la mirada en Él. ¿Por qué? Porque hemos muerto a lo terrenal. Mi vida está escondida ahora en Cristo Jesús. Es necesario entender esto, iglesia. No es el hecho de decir, ya no soy salvo. Es como cuando a ti te dan un regalo, te otorgan algo. La salvación es un regalo. La heredamos a través de Jesucristo. Se nos dio, se nos regaló. Pero debo ahora, como cristiano, cuidar esa salvación. ¿Cómo cuido la salvación? De pronto algunos me dicen, viviendo en santidad. Y no está mal. Ojo esto, eso no está fuera de contexto, eso es. Pero hay gente que malinterpreta el vivir en santidad. Hay gente que exterioriza la santidad. Porque hay mucha gente que se dice santa, pero no tiene paz. Esto indica que no tiene el fruto del Espíritu Santo, o una de las características del fruto del Espíritu Santo, que es paz. ¿Y cómo va a decir una persona que no tiene paz que es santa? De ninguna manera. Porque el autor de los Hebreos, lo cual dice y habla con respecto a la santidad, que mucha gente exterioriza, y yo no estoy diciendo lo contrario, no me vayan a malinterpretar. Y cuando exterioriza la santidad, se le olvida lo que es en sí la santidad. Porque el autor de los Hebreos dice: buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y usted escucha en el grito evangélico, la mayoría del porcentaje bien alto dice: sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero te olvidas de la paz. ¿Y cuánta gente dice que es santa
y tiene un remolino en su casa. ¿Y cuánta gente se dice que es santa y vive en pleito? ¿Y cuánta gente se dice que es santa y no le habla al vecino? ¿Y cuánta gente se dice que es santa y que va para el cielo y anda sin paz, sin tranquilidad? No le habla a la gente por la prepotencia, por el orgullo, porque ellos son los únicos que son santos, y entonces se hace que su santidad se vuelva externa, la exterioriza. Y la santidad, cuando tú eres santo, tú no tienes que estar programando, pregonando a los cuatro vientos que tú eres santo. La santidad se observa, se ve, se exterioriza sin que tú la hables, sin que tú la digas, sin que tú la anuncies. No tienes necesidad de decir que tú eres santo teniendo aquí un cinto que diga santidad, Jehová, porque eso se te nota. La gente que te conoce, la gente que te ve, la gente que sabe quién eres, sabe que esa gente, esa persona es una persona responsable, es una persona que se le puede comentar, se le puede decir las cosas, es una persona en la cual se puede confiar. Eso es cuidar la salvación. Ya la tengo, sí, eres santo, sí, pero tienes que cuidarla. En el entorno en el que te mueves, en el entorno en el que tú estás, ¿qué entorno en el que te estás moviendo? En cada grupo hay situaciones difíciles y adversas, buenas, malas. ¿En cuál te mueves tú? ¿Con cuál grupo estás? ¿Estás en el grupo que se mueve? ¿En el grupo que avanza? ¿En el grupo que dice vamos hacia adelante si podemos? ¿O en el grupo que se achanta, que se queda y no se le da por hacer nada? Estás cuidando tu santidad, estás cuidando tu salvación. Ten en cuenta esto, que el simple hecho de no obedecer la palabra cuando dice vayan y hagan discípulos, prediquen y no lo haces, estás viviendo la santidad, estás cuidando la santidad, la salvación. Y es tanto lo que hay que decir en esta hora que el tiempo se me va y no quiero cortar sin antes poder explicar y decirte que tienes que cuidar la salvación, pero no es porque no seas salvo, sino que no te contamines. Ahora, no te contaminas no porque vayas a un lugar donde hay tantas cosas. Entonces no podrías ir a trabajar, porque toda la gente que está allá en el trabajo es cristiana, entonces no podrías ir allá a trabajar, a laborar. Porque aquí hay gente que se encierra en una burbuja o se encierra en cuatro paredes y entonces no puede compartir, no puede estar con otra gente porque es que la otra gente es mundana y yo soy santo. Es más, en la misma iglesia hay mucha gente mundana. Dicen algunos, porque entonces no voy a tal lugar porque allí me contamino, te contaminas. Si tú quieres. Ahora, no me exteriorices la santidad, porque te puedes contaminar de cualquier cosa. Te puedes contaminar por una murmuración. Te puedes contaminar por un malentendido, por una palabra maldicha. Te puedes contaminar. Lo que viene a tus oídos. Tienes que cuidar lo que viene a tus oídos. Y entonces cuando tú cuidas lo que viene a tus oídos, cuida lo que hablas, lo que dices. Y cuánta gente te escucha usted hablando y diciendo cosas de otro y no se cuidan. Y condenan y señalan a otros y los tiran allá a donde no tienen que tirarlos. Esa persona tiene que cuidar su salvación. Ya la tiene, sí. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Heredé en Cristo Jesús. ¿Qué heredaste en Cristo Jesús? Heredaste salvación. Pero esa salvación tiene que cuidar. ¿Cuánta gente porque las cosas les son regaladas no las cuidan? Y hay otros que porque les regalan las cosas, entonces las cuidan con más ahínco. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Dice la Escritura: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Voy a leer el versículo que sigue, 21. Tales como no manejes
Ni gustes ni aun toques. Versículo 22. En conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, versículo 23, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué debo cuidar la salvación? ¿Cómo debo cuidarla? Buscando las cosas de arriba. Poner la mirada en las cosas del Señor, la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque hemos muerto en Cristo Jesús. Hemos muerto al mundo, hemos muerto a las cosas del mundo, a los rudimentos, a lo que heredan algunos costumbres. Hemos muerto a eso. Hemos muerto a las tradiciones, hemos muerto a eso. Pero también he muerto a la envidia, he muerto al señalamiento. Romanos capítulo 6, versículos 2 al 4 de Romanos capítulo 6. Dice la Escritura, vamos a ver el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó en los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué debo cuidar la salvación? ¿Por qué debo poner las cosas en las cosas de arriba? ¿Por qué debo poner la mirada en las cosas de arriba? Porque he muerto al pecado a través de Jesucristo. He muerto, según lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, y dice, ahora tengo vida nueva. Segunda de Corintios, capítulo 5. Con esto terminamos por el día de hoy. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. En la nueva temporada, usted tiene salvación y debe vivir de acuerdo a esa salvación y debe cuidarla. ¿Cómo puedes cuidarla? Poniendo la mirada en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ya moriste al mundo a través de Cristo. Muerto con Él, moriste al mundo, pero Él te dio vida nueva. No deje que nada ni nadie contamine ni dañe su vida con el Señor. Voy a decir algo. Si algo te molesta, si tú como santo que eres, algo no te agrada, no te molestes con una persona que está ejerciendo o ejecutando lo que a ti no te agrada. Ve a Dios, porque tú eres santo. Y dile, Señor, trata con esa persona y trata conmigo. Si lo que en mí hay es de desagrado para ti, ayúdame a vivir para ti. Pero no te pongas a mirar la vida de otra persona. Porque todos nosotros defraudamos como seres humanos. El único que no defrauda se llama Jesucristo. Por eso es que el autor de los Hebreos lo dice claramente de una manera tan fácil. Y eso es para ti y para mí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el
Dios del cielo te bendiga. Que Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el Señor te ama infinitamente. Bendiciones en Cristo Jesús.